Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de la sesión de la Torá denominada Ki Tetzeh y vamos a aprender algo importantísimo acerca de la apatía. Muchos ya habéis estudiado las leyes de la consideración y sabéis que esa es una de las leyes de la consideración, la apatía, alejarse de la apatía. El ser apático es lo opuesto al ser empático y ser empático es esencial para tener consideración. Por eso hay que alejarse de la apatía. Y en esta sesión de la Torá que he mencionado, se habla de ese tema y se indican preceptos para realizar, para alejarse de la apatía. Claramente está escrito en esta sesión de la Torá y vemos que en cada sección que vamos abordando hay temas importantes, esenciales de la consideración. Hoy vamos a ver este tema, el tema de la apatía. Pero para poder introducirnos en este asunto, necesitamos conocer un concepto que va a aparecer porque los versículos son reveladores, no hace falta siquiera explicación. Con una simple lectura se va a comprender perfectamente que esos versículos nos indican que hay que apartarse de la apatía. Pero antes necesitamos entender un concepto que se va a mencionar y quiero que se sepa qué es. Porque como ya estáis habituados, yo cuando analizo algo busco qué significa. Cuando me hacen preguntas, por ejemplo, que ¿se puede utilizar un talismán de acuerdo a las enseñanzas de la Torá? Yo entonces empecé a buscar, ¿qué es talismán? Y me preguntaron diferencia entre talismán y amuleto. Lo busqué en el diccionario y he visto las grandes diferencias que hay. Y los amuletos coinciden con ciertas enseñanzas de la Torá, de lo que está escrito, los talismanes no. Entonces hice un vídeo específico para explicar ese asunto en forma detallada. Después me preguntaron otras cosas como karma, entonces yo puedo decir sí o no, o directamente decir no, porque es algo que no va directamente con las enseñanzas de la Torá, pero dije no, esto no puede ser así. Tengo que buscar qué significa karma en el diccionario y busqué esa palabra, qué significa, las explicaciones que hay y sobre esa base entonces tengo medios para responder concretamente y tratar de no equivocarme, porque son las definiciones del diccionario. Eso es lo mejor. Y también tenemos el texto bíblico para esas cosas que nos orienta y nos indica qué significa cada palabra que es mencionada en la Torá. Muchas veces se habla en un texto de cierto concepto y no se explica mucho acerca de ese concepto. Pero hay otra parte de las enseñanzas de las Escrituras donde sí se habla de ese concepto. No va a repetirse en cada instante qué significa cada cosa. Se lo dijo una vez y es suficiente. No es necesario repetirlo otra vez porque ya se entendió. Por ejemplo, tenemos un acto de consideración con respecto al Eterno hacia Moisés, que es en el libro de Levítico. El libro de Levítico comienza diciendo el Eterno llamó a Moisés y después dice que le habló. Pero primero lo llamó a Moisés. ¿Qué significa eso? Moisés, como que entró en contacto con él a través de saludarlo, llamarlo por su nombre y después le habló. Entendemos de ahí que siempre lo llamaba a Moisés antes de hablarlo y no entraba a hablar con él directamente, decirle una profecía, decirle lo que tiene que hacer. Primero lo llamaba, entraba en contacto con él, el Eterno, y después le hablaba. Eso lo aprendemos en la sección de Levítico al comienzo y entendemos para toda la Torá que siempre hacía así el Eterno con Moisés. Cada vez que él hablaba, Moisés era la persona que hablaba directamente con el Eterno. En los 5 libros de Moisés se lo menciona, el Creador habló con muchos otros profetas, pero lo que se habla en los 5 libros de Moisés es básicamente de Moisés, por eso se menciona eso acerca de Moisés. Y así hay definiciones para cada concepto que necesitamos saber, y como en esta sesión que vamos a abordar hoy consta la palabra hermano, por eso busqué acerca de ese tema las distintas posibilidades y voy a una de las posibilidades que existen de interpretar la palabra hermano, que va a ser algo emocionante, pero nos va a permitir saber qué es eso. Cuando dice la palabra hermano en la Torá, ¿a qué se puede referir? Hasta este punto se llegó de que una persona que es distante de otra persona también es considerado hermano en ciertas circunstancias, ya lo vamos a ver. Es algo, como dije, muy emocionante. Se trata de algo muy romántico también lo que ocurre aquí, porque Jacob se encontró con lo que fue después su prometida, con una joven que le agradó esa joven y quiso casarse con ella.
Y lo que ocurrió es narrado en el texto bíblico. Vamos a verlo y también vamos a aprender la definición de la palabra que he mencionado. Está escrito en Génesis 29, está escrito así. Génesis 29, capítulo 29, versículo 1 en adelante, dice así. Jacob se levantó y se dirigió hacia la tierra de los pueblos del oriente. Observó, y aquí que había un pozo en el campo, y aquí que junto al pozo había 3 rebaños de ovejas asentados, pues de ese pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra que había sobre la boca del pozo era grande. Cuando se reunían todos los rebaños en aquel lugar, hacían rodar la piedra de la boca del pozo, y daban de beber a las ovejas. Después volvían a colocar la piedra en su sitio, en la boca del pozo. Fue a un lugar, Jacob, distante del país donde él vivía, a un lugar que eran otras personas, de otro pueblo, otra nación, y ahí vio todo eso lo vio Jacob. ¿Y qué hizo? Jacob les dijo a esos hombres que vio, hermanos míos, ¿de dónde venís? Y ellos dijeron, somos de Harán. Él les dijo, ¿acaso conocéis a Labán, el hijo de Nahor? Y ellos dijeron, lo conocemos. Él les dijo, está bien. Y ellos le respondieron, está bien. He aquí que su hija Raquel viene con el rebaño. Ahí Jacob conoció a Raquel, la hija de Labán, el hombre por el cual preguntó. O sea que estos hombres eran hombres de otra nación y preguntó por un lugar que era Harán, que era otro lugar también. Jacob se había alejado bastante. Y dijo Jacob, el día aún es largo, todavía no es momento de reunir el rebaño. Dadle de beber a las ovejas y continuad pastando. Le dijo a esos hombres que él desconocía y los llamó hermanos. Mas ellos dijeron, no podremos hasta que todos los rebaños hayan sido reunidos y hagan rodar la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Y ahora veremos algo impactante, como se ve en las películas, que un hombre con una acción heroica cautiva a lo que es la mujer que quiere por esposa, la mujer que ve por primera vez. Vamos a ver. Mientras él estaba hablando aún con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, Jacob se acercó e hizo rodar la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Lo que tenían que hacer todos los pastores, hacer rodear la piedra, él solo la hizo rodar la piedra, descubrió el pozo para que Raquel diera de beber a sus ovejas. Jacob le dijo a Raquel que era pariente de su hermano y que era hijo de Rebeca. Ella fue corriendo a contarle a su padre. Bueno, así la conoció a Raquel y así él deseó casarse con ella. Después lo que viene a continuación es narrado en el texto bíblico también, y finalmente Jacob se casó con Raquel. Ahora bien, esto para qué lo cité, para que se vea que también lo llama hermano a una persona de un pueblo distante, a varios los llamó hermanos, que no los conocía, igual. O sea que tenemos eso para tener en cuenta en la definición, y ya vamos a ver lo que dice nuestra sesión acerca de la consideración y específicamente de la apatía, que no hay que ser apáticos. Y no necesito explicarlo, solo leer versículos y vosotros mismos veréis que está claro como el agua que no hay que ser apáticos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 1 en adelante. No verás el toro de tu hermano o su oveja que se extraviaron y te desentenderás de ellos. Ciertamente se los devolverás a tu hermano. Es obvio, claro que aquí se habla de la apatía, no se puede ser apático. Ciertamente se los devolverás. Si no ve el toro, si no ve la oveja del hermano, están extraviados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar la oveja y buscar quien la perdió, a buscar al hermano, la persona que lo perdió, y devolvérsela. Y hay que tomar en cuenta esto también. Para poder devolverle la oveja, hay que preguntarle, ¿tú has perdido una oveja? Características de la oveja. ¿Qué señal tiene? Porque tiene que dársela al dueño, no se la puede dar a otra persona. Por eso que le diga características. ¿Cómo era tu oveja? Tenía una mancha negra en tal lugar del cuerpo, así es tu oveja, llévatela. Uno pone anuncios, encontré una oveja, quien haya perdido una oveja, comuníquese conmigo, pone la dirección y etcétera, o un toro que haya encontrado. Pero no pasar de largo, no desentenderse, no ser apático, hay que ser empático, compenetrarse con el padecimiento de su hermano
que si se le perdió la oveja está preocupado porque se le perdió la oveja. Y bueno, devolvérsela, tratar de encontrarlo y devolvérsela. Si tu hermano no está junto a ti y no lo conoces, entonces llévalos a tu casa y permanecerán contigo hasta que tu hermano reclame por ellos y entonces se los devolverás. Aquí vemos otra señal clara de que no hay que ser apáticos. Si uno no lo encuentra al dueño de la oveja, llevarse la oveja y tenerla ahí. Por supuesto que si ocasiona gastos, hay que calcular los gastos, hacerla trabajar la oveja, lo que sea, o si es necesario venderla y uno le devolverá el dinero. Lo que haya que hacer se hace. Pero si es posible, llevarse las ovejas y tenerlas ahí hasta que el hermano, el prójimo, el que la perdió, aparezca y le pueda devolver las ovejas. En el Talmud, en el Tratado de Ta'anín, se cita un caso que una vez Rabí Hanina ben Dosa encontró 2 gallinas. Y esas gallinas que las encontró fuera de la casa, las puso dentro de su casa y comenzaron a poner huevos y nacieron polluelos y se llenó la casa de gallinas y de polluelos y de huevos y ya no podían vivir. Él con la esposa. Entonces, ¿qué hizo Rabí Hanina ben Dosa? Compró cabras con ese dinero, vendió las gallinas, los polluelos, los huevos y compró cabras. Y después de un tiempo vino el dueño, apareció el dueño y le preguntó, ¿tú has perdido gallinas? ¿Y dónde las has dejado? ¿Cuáles eran las características? Y el dueño le dio todos los datos y Rabí Hanina ben Dosa dice, sí, yo las he encontrado y las he cuidado, pero como crecieron mucho, se multiplicaron, tuve que venderlas y compré cabras, todo esto es tuyo. Y le dio todas las cabras que tenía, que había comprado con eso de las gallinas, y se las dio al hombre que las había perdido, a esas gallinas al comienzo. O sea, ocuparse de los extravíos del hermano de la mejor manera posible. Eso es lo que debe hacerse, y si es algo que no causa pérdidas, como no es un animal, es algo que no causa ninguna pérdida, muy fácil aún, uno lo guarda hasta que aparezca el hermano, si no lo puede tener en la casa porque es muy grande. Bueno, actuar de acuerdo a las circunstancias, pero ocuparse de guardar el dinero, por lo menos, que es del hermano, del prójimo, y cuando aparezca se lo dará, todo de acuerdo a las posibilidades. Como dice a continuación, así harás con su asno, así harás con su prenda de vestir, así harás con cualquier objeto perdido de tu hermano que se le extraviaron a él y que tú encuentres. No podrás desentenderte. Dice claramente el versículo. No verás el burro de tu hermano o su toro caídos en el camino y te desentenderás de ellos. Ciertamente los pondrás de pie con él. Todo esto está escrito en Deuteronomio capítulo 22, versículos 1 a 4. Claramente se nos enseña que hay que ser empáticos, no ser apáticos. Si uno encuentra algo del prójimo, ocuparse de eso. Uno encuentra un vestido del prójimo, una ropa, una prenda de vestir, llevarla a la casa y tratar de encontrar, pegar anuncios, encontré una prenda de vestir, que le dé las señales, cuál es la característica, si el color y los detalles para que pueda él reconocer que ese es el dueño. No se le puede dar a otro que no es el dueño. Si después aparece el dueño y ya se lo dio a otra persona, eso no es correcto, no es justo. Tiene que devolvérselo al dueño y el dueño le tiene que dar las señales de eso que perdió para que uno se lo pueda devolver. Pero ¿cómo se enseña aquí? No ser apáticos, ser personas empáticas. Claramente, leyendo los versículos, eso se ve en forma llana, en forma textual. ¿Cómo se nos enseña esto en la Torá? Es algo maravilloso. Cada uno que lee versículos, no solamente compenetrarse con la parte teórica, lo que hay que hacer, también qué nos enseña. Aquí se nos enseña algo claro, algo evidente, algo obvio. Ser personas empáticas, no ser personas apáticas, alejarse de la apatía. Hasta aquí este vídeo de su magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.